No sé si usted lo ha leído ya, ha leído esta epístola que se llama Filemón, la que acaba de leer nuestro hermano, pero trata, hermanos, de Onésimo. Onésimo, el esclavo redimido. Ese es el tema para esta mañana. Onésimo, el esclavo redimido. Le hago un resumen breve acerca de esta epístola, de esta historia, de este bonito mensaje que Dios quiso que se incluyera en el canon bíblico con un propósito, Así que vamos a desglosar, vamos a analizar mediante el Espíritu Santo de Dios en su palabra, para que sea Dios quien nos dé la enseñanza. Onésimo, el esclavo redimido, y es todo Filemón, hermanos. Esa es todo Filemón, es donde vamos a basar, porque hago un resumen. Onésimo es un esclavo. Filemón es un cristiano que se ha convertido, seguramente toda su familia, y tiene una congregación en su casa. Y al tener esclavos, no dice la Biblia, no dice la historia, si Filemón, seguramente que no, que tratara mal al esclavo Onésimo. ¿Cuántos esclavos tenía? Tampoco lo dice la Biblia. Sin embargo, sale a relucir el nombre de un esclavo que le pertenecía a Filemón. Sin embargo, Onésimo escapa de su amo, huye de ahí de Colosas, donde vivían. Entonces busca al apóstol Pablo. Si había una congregación en casa de su amo, un Filemón, entonces seguramente este esclavo, existe la posibilidad que conocía al apóstol Pablo y sabía de él que estaba preso y sabía que estaba en Roma. Por lo tanto, este Onésimo huye de su amo. Algunos dicen que es que había robado, le roba a Filemón, entonces huye buscando el cobijo, huye buscando la sombra de Dios en la persona del apóstol Pablo. Y va y le encuentra. Entonces, estando ya ahí en los brazos tiernos, diríamos, hermanos, de Dios, en la persona del apóstol Pablo, Pablo no tiene otra cosa que mencionarle más de que Cristo murió por tus pecados, Onésimo. Cristo fue sepultado por ti. Cristo fue sepultado por ti, Onésimo. ¿Y sabes una cosa, Onésimo? Cristo murió por ti. Le presenta el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Onésimo se convierte al evangelio, hermanos. Pero ahora, ¿qué pasaba? ¿Qué iba a ocurrir con su amo Filemón, al cual había ofendido? Y es donde entonces mencionan algunos que solamente con el simple hecho de haber huido de la autoridad del amo Filemón, el castigo o la ley decía que debería ser castigado con la pena de muerte. Debería morir Onésimo. Pero le sale al encuentro de Onésimo un personaje que ha cambiado el rumbo de la historia y que ha cambiado las vidas de las personas. Personas que han estado desahuciadas. Personas que están al borde de morir. Se les ha presentado el evangelio de Cristo. Y esa fe, esa confianza en Dios les ha resultado para bien, de tal manera que han salido de hospitales caminando por sus propios pies. Es tan grande el poder de Dios que ha transformado vidas. Y no desde ahora,
sino a Onésimo también le cambia el rumbo de su destino, de su camino, de su final. Por lo tanto, Pablo le predica y le presenta a Jesucristo crucificado. Entonces Onésimo no tiene más que hacer que obedecer al mandato que Dios ha dejado. Tú eres un esclavo físicamente, pero sabes una cosa, Onésimo, Dios a través de su Hijo Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios no mandó al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por él. Onésimo, hoy tienes la oportunidad de ser libre. Entonces Onésimo seguramente amaba la libertad, deseaba la libertad desde lo más profundo de su alma, porque había sido un esclavo. Y si él había huido y se había robado a su amo Filemón, entonces ahora tiene la oportunidad de enmendar el error, corregir su vida, lo que Dios le llama arrepentimiento, y ya no seguir errando, ya no seguir la vida de esclavo que llevaba, sino que ahora tú eres un liberto. ¿Qué vas a hacer, Onésimo? Entonces Onésimo obedece. Y Pablo, hermanos, estando preso, entonces le hace volver con su amo. Y le da esa carta que hoy tenemos como conocida en el canon como Filemón, dirigida personalmente para Filemón, y otra carta de la carta a la iglesia de Colosas, para que fuera llevada, aprovechando que Onésimo debería regresar con Filemón su amo. Una historia, hermanos, muy conmovedora, muy hermosa, y que hoy nosotros tenemos la oportunidad para leerla y entenderla, y ver en qué punto nos identificamos para nuestro provecho espiritual, al cual invito a que sigamos con esta bella enseñanza. Por aquel entonces, 1/3 de la población del Imperio de Roma eran esclavos, en torno a unos 60 millones, o mejor dicho, 1/5 parte de la población mundial hace 2000 años eran esclavos. Y prácticamente las economías de Egipto, Grecia y Roma basaban su rendimiento laboral de manos de esclavos. Los esclavos no eran más que hoy pudiera ser un martillo o cualquier herramienta o un animal de carga como una mula, pues no eran consideradas personas como tal. Legalmente no tenían derechos, sino que dependían única y exclusivamente de su amo, que tenía todos los derechos sobre él. Ellos no podían tener nada, ni siquiera casarse. Se dice a través de un historiador famoso llamado Plinio, que en tiempos de Tiberio Augusto hubo un hombre llamado Cecilio que tenía 4.116 esclavos a su disposición. 4.116 esclavos a su disposición. ¿Cómo se llegaba a ser esclavo, hermano? ¿Cómo se llegaba a ser esclavo? Número 1, por ser capturado en una guerra. Número 2, por no poder pagar deudas. Número 3, por venderse ante la incapacidad de poder sustentar a su familia. 4, por haber sido vendido por su padre o por haber cometido algún delito grave. Su liberación, aunque muy rara vez, era posible, y entonces eran llamados libertos y requerían de un abogado amigo de la persona dañada o perjudicada que hablase y compensase al legítimo dueño. En Hechos capítulo 6, verso 9, solo lo cito como referencia, se menciona una sinagoga en Jerusalén
formada por personas que habían sido esclavas. Ahora bien, ¿qué ocurre si el esclavo ha dañado y robado a su legítimo amo y ha huido de él? Pues nada menos, hermanos, que era digno de muerte. Era la ley romana. Como siempre, hermanos, si nos metemos ya al tema, como siempre, Pablo comenzaba la carta con un gran y educada presentación y un cordial saludo. ¿Ha visto usted a personas hablar de una manera diplomática? Y sin motivo y sin el mínimo sentimiento de ofender a nadie en esta sala y a los que nos están viendo u oyendo a través de las redes sociales, hago esta pregunta. ¿Usted practica la diplomacia al hablar? Pablo la usaba y en muchos de los casos le daba resultado. Miren cómo inicia esta epístola en el versículo 1 de Filemón, al cual nos estamos refiriendo. Pablo dice, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, y fíjense el término que usa, hermanos, al amado Filemón. No podía empezar la carta a regañadientes, no podía empezar la carta exigiendo, sino usa el término al amado Filemón, colaborador nuestro, y luego se refiere, dicen los historiadores, posiblemente a la familia, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Aunque era prisionero a manos de César, el apóstol Pablo, él no se consideraba así, pues tenía una visión espiritual impresionante, como la tienes tú, hermano, como la tienes tú, amada hermana. Y se consideraba prisionero de Cristo por y para su causa. ¿Sabes por qué? Pablo logró más desde la cárcel de Roma que nosotros en libertad. Apia y Arquipo bien pudieran ser los familiares directos de Filemón, es decir, como Apia su mujer y Arquipo como su hijo. Es una posibilidad. Me impresiona, me llama la atención la palabra que usa el apóstol Pablo al dirigirse a Filemón en el versículo 1, cuando dice Pablo, prisionero de Jesucristo. ¿Quién ha oído hablar de Nayib Bukele? ¿Sabe usted quién es Nayib Bukele? Muy pocos dicen, aciertan que sí. Si no sabe la mayoría de la audiencia, Nayib Bukele es el presidente actual de El Salvador. Yo tuve la oportunidad, tuve la bendición de Dios de allá muchos años atrás, cuando nuestro amado hermano José Romero, no parientes con un servidor, aunque cuando yo salía a lugares a predicar campañas con él, decían, oye, me abrazaban, me felicitaban, algunos me daban un beso en la mejilla y me decían, tienes un buen padre, porque ellos creían que José Romero era mi papá. Digo, no, yo ni lo conozco, yo no sé quién es, pero coincidimos en Cristo, entonces pues trabajamos juntos para el mismo patrón. Entonces, pero no es pariente, nada, porque se llamaba José Romero y yo Jesús Romero. Entonces se impresionaba a la audiencia cuando nos presentábamos los dos y había buenos resultados. Hace muchos años, una vez, hermanos, él me invitó por parte de Dios, me hizo la invitación para ir a El Salvador y yo estuve predicando en El Salvador en la congregación de la capital, donde estaba nuestro hermano Adrián Larín, que yo he mencionado aquí, que es un hermano que escribe un canto muy hermoso y que hemos cantado aquí en numerosas ocasiones.
el hermano Adrián Harina, ahora está el hijo también. Y visité varias congregaciones, Santa Elena, entre otros lugares, predicando el evangelio. Muy hermoso, hermanos. Pues este señor, Nayib Bukele, es el presidente de esa nación. Es el presidente de ese país. Y él, hermanos, tiene bien fijada su mirada en lo que él quiere ser estando en la política. Es el enemigo número uno, lo que, permítanme usar este término, lo que el diablo lo es para el cristiano. Él lo es para las pandillas, para todo aquel que se porta mal en ese país. Y ha metido a cientos y a cientos de este tipo de personas de tal manera que solamente los tiene a una comida en la cárcel. Y he visto algunos videos donde él es muy firme, él es muy seguro allí acerca de lo que él está haciendo. Se han corregido muchas cosas. Tiene muy fijado lo que él quiere, hermanos. Pablo me llama la atención cuando dice prisionero de Jesucristo. Y si es posible, hermanos, si usted no me pudiera yo explicar, o usted no me pudiera entender todo el mensaje que vamos a ver de Filemón, si usted grabara y se fuera con esto a casa, yo estaría satisfecho y yo me sentiría orgulloso porque di en el blanco a lo que yo me voy a referir. Prisionero de Jesucristo. ¿Sabes por qué Pablo no renegaba de Dios aún estando en una situación precaria en la cárcel? Nayib Bukele dijo, porque recibió amenazas: si usted no suelta a los líderes, vamos a acabar con todo el pueblo, y a los comerciantes, recibe amenazas. Entonces este hombre se para al frente y dice, el presidente de El Salvador dice: si ustedes hacen eso, a pan y a agua voy a tener a los que están aquí en la cárcel. Se fueron para atrás. Entonces, ¿saben ustedes por qué el apóstol Pablo acepta su condición física estando preso en Roma? Porque tenía bien fijada la memoria, tenía muy arraigada sus emociones y sabía en quién había creído, sabía a quién servía, sabía lo que le esperaba después del servicio a su amo, después del servicio a su Señor. Por eso, aunque los romanos lo habían tomado, le habían querido e intentado quitar la vida, no en una vez, en numerosas ocasiones, él estaba firme, sabía y estaba convencido a quién estaba sirviendo. Por lo tanto, todas las cosas que vinieran de parte de los romanos, de parte, perdón, entre comillas, voy a decir esto, de falsos hermanos que se filtraban en la congregación para espiar la libertad, él lo dice. Entonces, todo eso, hermanos, no le hacía ni la mínima cosquilla de dolor, de desánimo. Y aunque llega el momento, él, el apóstol, el hombre, de decir: todos me han abandonado, Demas se ha regresado, solo estoy aquí. Sin embargo, no encuentro, y si usted lo ha encontrado, favor de decirme, una sola queja del apóstol Pablo por servir al Señor. No la hay, hermanos, no existe. ¿Pero por qué? Porque él estaba convencido, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, él estaba seguro y nada lo movía. Nada lo hacía que él cayera y se alejara de la gracia de Dios, porque estaba seguro en quién había creído. Por eso, estando en una situación precaria, ¿cuántas comidas recibía el apóstol Pablo? No lo sé. Lo único que sé es que la historia registra que los romanos eran muy severos, eran muy duros, atormentaban a los prisioneros. El apóstol Pablo, ¿en qué situación estaba?
No lo sé, pero yo creo que bien atendido es difícil. Por lo tanto, él dice, yo soy prisionero de Jesucristo. Yo no soy prisionero de los romanos. No soy prisionero del grupo de judíos que no me aman, que no me quieren y que aquí me han puesto en la cárcel. No, ni de Anás ni de Caifás, de ninguno de ellos. Yo soy prisionero de Cristo. Por eso él acepta su condición. Amado hermano, amada hermana, cuando tú sabes hacia dónde vas y de dónde vienes y hacia dónde está tu mirada, todo lo que venga a tu vida, quizás vas a llorar, quizás te vas a enfermar, quizás por lo mismo, porque las enfermedades, dicen los que saben de esto, normalmente vienen de los problemas emocionales, de lo que tenemos acá. Entonces, cuando tú y yo estamos convencidos, venga lo que venga, podrás, como siempre hemos dicho, podrán venir vientos huracanados del sur, del norte y del oriente, y van a azotar tu barca en alta mar y se va a querer hundir. Yo estuve ya de adolescente, perdón por lo personal, estuve 6 horas en alta mar. Mi hermano, el mayor, trabajaba en un barco, entonces llevaban alimentación a las plataformas, al comedor. Una vez me tomo la libertad de llevar 2 amigos míos, que yo recuerdo con cariño, el sheriff, le decíamos porque el papá era el delegado en ese entonces, el sheriff. Entonces, y había otro que le decíamos Pelayo, porque había un programa de televisión que usted solo recordará, sube Pelayo, sube Pelayo. Era un poste encebado donde arriba estaba el premio. Y ahí todos, y queriendo llegar al premio, no podían porque estaba encebado. Y sube Pelayo, se llamaba. Entonces, a este amigo le decíamos Pelayo. Los dos vamos, visitamos a mi hermano, a la hermana Lulú, que nos recibe con gusto. Entonces dice, vengan, estamos por salir al pozo Stock, el que estaba ardiendo hace años, ¿lo recuerdan? Estaba ardiendo el mar, hubo fuga y se ardió el mar ardiendo, hermanos. Vamos una vez, y el capitán, muy cariñoso, lo recuerdo muy bien, nos abraza y dice, ¿cómo no vamos? Muy solícito, no se permitía. Sin embargo, rompe las reglas y nos deja a los 3 ir. Y hermanos, el barco cargadito de carnes, frutas y verduras. Y lo más hermoso que yo recuerdo también fue que él dice, el capitán, todo lo que está ahí, si quieren, pueden acabarse. ¿Y qué haría usted como adolescente? Uvas, manzanas, todo estaba a nuestra merced. Pero hermanos, 6 horas de travesía, vienen tormentas huracanadas al barco. Yo ya no quería uvas, ya no quería manzana. Yo lo que quería era estar en la isla, en la tierra, firme, porque el barco, hermanos, se hundía y se iba a cerrar el mar arriba. Y antes de cerrarse, salía el barco a flote. Y abajo se oía donde las olas golpeaban. Y nosotros con un miedo, ¿qué está Dios enojado? ¿Seremos un Jonás o qué será? No pasó nada. Hermanos, este hombre, prisionero de Cristo, su barca estaba pereciendo, su barca parecía hundirse. Sin embargo, dice, yo estoy aquí, firme y seguro, porque yo sé en quién he creído. Por eso dice el prisionero de Jesucristo. No de los romanos, no de los judíos, no de Anás y no de Caifás, sino de Jesucristo. Hermano, cuando vienen los problemas a tu vida, cuando vienen las necesidades, cuando viene la falta de empleo, cuando la esposa se enferma, cuando los hijos sufren, cuando no hay, ¿qué va a pasar mañana? No tengo ni para el arroz, ni para el azúcar, ¿qué va a pasar? Entonces no renegamos de Dios. Nos va a dar tristeza, nos vamos a enfermar, quizás van a pasar muchas cosas, pero firmes en el camino de Dios, porque yo sé en quién he creído. Pablo, prisionero de Jesucristo. Fija tu mente, fija tus emociones, fija tu corazón en Cristo y no en el hombre. Fija tu mente y tu corazón, suelta tu ancla en el puerto, en Jesucristo. Porque si la fijas en un puerto donde está el hombre, vamos a fracasar. Como decía el abuelo, nos va a llevar la tristeza.
Pablo, prisionero de Jesucristo. Por eso él acepta con gozo, y cuando está ahí también preso en otra ocasión, con el cepo, el cepo en sus pies, en sus manos, dice, ¿qué hacía él? Cantaba himnos a medianoche, Hechos capítulo 16. Cantan, qué hombre, pues prisionero de Jesucristo. Aquí en esto, hermanos, encontramos tres puntos importantes. Número uno, un legítimo amo ofendido, Filemón. Del verso 4 al versículo 7 dice, doy gracias a mi Dios, dice el apóstol, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, Filemón. Porque oigo, fíjense hermanos, oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Primeramente, hacia el Señor Jesús. Eso va a redundar para con los demás y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación. Gran gozo si él está en la cárcel, pero él es un prisionero de Cristo, no de los romanos. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. La fe, la confianza y la seguridad de Filemón le afectaba para bien a los hermanos que le rodeaban. Porque la congregación se reunió en su casa. Entonces la fe de él, de su familia, de Apia, de Arquipo, si es que era su esposa y su hijo, era tanto el amor hacia nuestro Señor. Fija su mente, su destino, el clímax, allá arriba en la montaña, era Cristo. Entonces esa fe, ese amor hacia él, afectaba, le llegaba a los hermanos que estaban en casa adorando a Dios juntamente con Filemón, con Apia y con Arquipo. Y lo que pasa con tu vida, hermano. Es lo que pasa con tu vida, hermana. Cuando al mediodía están los calores en Tabasco, 40, 47 grados, y un calor con una humedad excesiva, y el cuerpo tiene sed, estamos sedientos y hasta hay golpes de calor, no lo sé, pero posiblemente nuestro presidente sufre un golpe de calor y se desmaya. ¿Cuántas personas aquí en nuestro estado se han desmayado por golpes de calor? Y de pronto por ahí vas caminando, ya no aguantas y ves un árbol grande y frondoso. Lo más que se nos ocurre, hermanos, es ir y cobijarnos bajo esa sombra. Cuando tu fe, cuando tu confianza, cuando tu amor no está puesto en los hombres, sino en los hermanos, sino en Cristo, entonces tu fe, tu convicción, tu amor, tu confianza va en tu área, tu radio, va a ayudar a los demás. Porque la hermana Miriam Castillo, una mujer guerrera que juntamente con su esposo inicia la Iglesia de Cristo aquí en Tabasco, me dice en estos días, salúdame a los hermanos de la congregación de 1 de Mayo. Ella vive todavía, ya está ancianita. ¿Cuántas cosas pudieron haber pasado y han pasado? Ella sigue todavía en la iglesia. No puede ya ni caminar. Y tiene achaques por aquí, problemas por acá y dolores aquí. Pero sin embargo, su familia vive en Atasta y dice que ella me comenta y dice, mi familia me dice, oye, no se llama Miriam. ¿Cómo que no se llama usted Miriam? No, me llamo Midian con D, Midian. Pero Midian no es nombre, hermana. Es que se equivocó la secretaria y en vez de ponerle Miriam, le puso Midian. ¡Oh! Y pues mi familia me conoce como Midian con D. Entonces, mi familia dice, ¿de qué estás hecha tú? ¿Qué caramba tienes tú por dentro que a pesar de que ya ni puedes caminar y de todo lo que ha pasado en tu vida cristiana, ahí sigues adorando a tu Dios?
¿Qué fuerza tienes? Que a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades, a pesar de todo, tu barca sigue avanzando, esperando llegar a un buen puerto. Pues entonces la fe era tan eficaz de este hermano Filemón que había llegado a los hermanos. Pablo elogia, alaba y honra el amor, la fe y las obras de Filemón, el destinatario de esta carta. Filemón era un gentil convertido en un gran cristiano. Era un líder de la iglesia en Colosas. Voy a omitir, perdón, se me pasa, un líder. Voy a quitar la palabra líder y voy a poner, porque algunos tienen problemas con la palabra líder, entonces vamos a poner un sobresaliente, un colaborador, un predicador de la palabra en Colosas, Filemón, que fue llevado a Cristo bajo el ministerio del propio Pablo en Éfeso. Y en su propia casa había una congregación y la pone a disposición de la iglesia en Colosas. Filemón es un ejemplo de vida, de conducta y sobre todo de amor, tanto un amor vertical a Dios como horizontal a los hermanos. Dice el apóstol Juan en primera de Juan 4:20, que si no tienes los dos amores, entonces no tienes ninguno, ya que uno es consecuencia de otro, amor a Dios, y ese amor se proyecta hacia tu prójimo. Colosenses 4:1 dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que vosotros tenéis un amo en los cielos. Cuando estas dos cartas son llevadas a Filemón, entonces la de a la iglesia, la de Colosenses, tenía que ser leída ante todos. ¿Qué empuje? ¿Cómo habrá recibido Filemón estas palabras del apóstol Pablo cuando la carta a los Colosenses, donde él administraba, se lee y le está diciendo amos? O sea, Pablo le está diciendo a Filemón: oye, Filemón, tienes que hacer lo que es justo y recto con Onésimo, sabiendo que vosotros tenéis un amo en los cielos. Tú también estás bajo autoridad. No eres una autoridad absoluta. Tienes un amo en los cielos. Tú eres amo en la tierra, pero tú tienes un amo en los cielos, que es el Señor Jesús. Entonces dice: haz lo justo y lo recto con los esclavos. Número 2, un esclavo inútil, condenado. Por lo cual, verso 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, dice Pablo a Timoteo en Filemón. Pablo era un apóstol. Más bien te ruego, dice, por amor, siendo como soy, Pablo, ya un anciano, te ruego por mi hijo Onésimo. Miren ustedes cómo califica al esclavo. Mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, o sea, te lo regreso. Tú pues recíbele como a mí mismo. Qué gran responsabilidad le está poniendo en las emociones a Filemón. ¿Cómo estaría el corazón de Filemón en contra de Onésimo? De tal manera que Pablo le dice: recíbele como a mí me recibes. Ya murió, hermanos, ya murió Jorge González, uno de los ministros de Dios poderosos en el evangelio en todo Yucatán. En todos los pueblitos, hasta la policía, por medio del evangelio, los había convertido a Cristo. Llegábamos a un pueblo y no conocía el local de la iglesia. Oiga, busco la iglesia de Cristo. Hermano, decía el de la tienda, el dueño de la... yo soy cristiano. Sí, mira, hermano, ¿quieres un refresco? ¿Quieres agua? ¿Quieres esto? Allá está el edificio. Sí, usted es el hermano fulano. Sí, no soy. Nos vemos más tarde. Ahí vamos a cerrar el negocio y toda la familia nos vamos para allá. Porque Jorge González era un evangelista number one. Número uno. No he conocido otro evangelista como tal. Entonces, hermanos, una vez le visito y se me ocurre no ir a visitarle. ¿Saben cómo me puso? Como tomate de huerta. No lo quiero repetir. Pero él, hermanos, era de que tenía tanto dinero que quizás al segundo pilar de este edificio era su recámara.
Era enorme. ¿Y saben hasta dónde llegaba la humildad? Que cuando iba a visitarle para salir a predicar campañas, que él me daba su recámara para un servidor. Y estaba bajo amenaza, porque el día que tú vengas aquí y no me visites, te va a ir peor. Toda la disposición, jacuzzi, clima, calefacción, todo lo que fuera para ti. Entonces, dice el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Si a mí me has tratado así, entonces tienes que recibir a Onésimo como si fuera yo. Qué gran responsabilidad emocional, porque cuando alguien te daña, ¿cuál es el sentimiento que nos da en nuestros corazones para esa persona, hermanos? Y seamos sinceros. No de los que amamos, sino de los que no amamos o amamos menos y nos han dañado. ¿Cuál es el sentimiento? Entonces, Onésimo ha dañado al amo y es reo de muerte. Sin embargo, el apóstol le convierte el evangelio a este esclavo, le dice, le tienes que recibir como a mí mismo. Qué responsabilidad. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? Es de pensar. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, no solo hermano común, amado hermano. ¡Qué tragedia! Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Saben qué significa Onésimo? Útil. Útil. Por eso hay un juego de palabras. Un esclavo inútil condenado. Porque Onésimo ahora es útil. Después de ser inútil, viene a ser útil. A mí me ha servido en mis prisiones, pero yo te lo regreso. Te va a servir ahora mucho mejor. Y tu trato debe ser mucho mejor. Ahora vamos a hablar del ofensor, es decir, del esclavo fugitivo, es decir, de Onésimo. Número 3, un mediador que paga la cuenta. Así que si me tienes, verso 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, otra vez, recíbele como a mí mismo. Es decir, no me ames de palabras, no digas que me amas, si no me lo muestras. Por eso, si tú me amas a mí, Filemón, entonces yo te estoy rogando que tú vas a recibir como si fuera yo. Todas las atenciones es para él. Y si en algo te dañó o te debe, ¿hasta dónde llega, hermanos, el amor de Pablo hacia Onésimo? Ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. En otras ocasiones, hermanos, Pablo dictaba por el Espíritu Santo y escribían la carta. Pero aquí le está haciendo una responsabilidad. Mira, Filemón, quiero que tú consideres. No, nadie está escribiendo esta carta que te está llegando, que te estoy enviando. Yo la estoy escribiendo, Filemón. Lleva mi firma. Lleva mi tinta. Lleva mi autoridad. No la está escribiendo Timoteo, Epafras o algún otro colaborador mío. No, yo le afirma, le recuerda, yo la estoy escribiendo de mi propia mano. Por lo tanto, no es ningún chisme, no es nada ajeno a mí, sino yo la estoy escribiendo. Yo te ruego que le recibas como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que tú mismo te me debes a mí también. Un mediador que paga la cuenta. ¿A quién le viene a su mente el mediador que pagó la cuenta por ti, hermano? Jesucristo.
Quizás hemos huido de Dios. Ha llegado quizás tormentas terribles a nuestra vida, como enfermedades, falta de empleo, problemas con la esposa, con el esposo, con este, con aquel. Todo se ha vuelto gris en nuestro mundo. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y hasta nos peleamos con Dios. Y hasta nos enojamos con el Creador. Y nos alejamos. Entonces, sin embargo, hermanos, Dios envió a un mediador que paga la cuenta por nuestras faltas, por nuestras equivocaciones. Y lo lleva a la cruz para que tú te presentes limpio ante Dios. Un mediador que paga la cuenta. Jesucristo, nuestro Señor. Y si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Entonces Él cargó nuestras enfermedades. Él cargó tus dolencias. Él te invita a pasar a la cena del Señor. Él te invita a pasar a que si toca la puerta de tu corazón, le abras. Hay un cuadro que seguramente usted va a traer a su memoria donde Jesucristo está tocando a la puerta, pero algo se le olvidó al pintor o algo está diciendo con esa pintura, porque está a la puerta de esa casa y Jesucristo está tocando, pero algo le falta a la puerta, y ese algo que le falta a la puerta, hermanos, es la cerradura para abrir y entrar. Entonces recibe críticas de los críticos el pintor. Está hermoso tu cuadro, pero tiene un error. ¿Y cuál es el error, Señor? Por favor, háganmelo saber y lo voy a aceptar con humildad. No tiene la cerradura. ¿Cómo va a entrar Jesucristo a esa casa si no está la cerradura? No, mi Señor, no estoy equivocado. Hay intención al pintar esa puerta sin cerradura, porque la Escritura dice en Apocalipsis que yo toco la puerta y llamo. El que quiera, el que desee, el que tenga necesidad de Dios. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Va a abrir la puerta, pero la cerradura está por dentro, no está por fuera. Y eso dándote a entender, dice el pintor, que si tú quieres a Cristo y si tú quieres servirle, quieres entregar tu vida, tus problemas, tus enfermedades, todo lo que está pasando en tu vida, entonces lo único que tienes que hacer es por dentro para que el Señor entre a tu vida. Ábrele, pero el Señor no forza la puerta. La cerradura para que el Señor venga a tu vida y veas los problemas, veas las enfermedades de otro punto de vista. 19, verso 20 al 25 y terminamos. Sí, hermano, dice Pablo, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Dice, confórtame, conforta mi corazón en el Señor. Estoy en Filemón, verso 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Te he escrito, verso 21, te he escrito confiando en tu obediencia. Fíjense, hermanos, esta palabra, esta sabiduría de Dios, sabiendo que harás más de lo que te digo. ¿Recuerda usted el plus a lo cual yo he hablado en numerosas ocasiones aquí en el púlpito? ¿Recuerda usted la palabra el IVA a tus acciones? Y quiero saber, recomendó pintar solamente esa trave, solamente. Entonces el plus, el IVA, el algo más, ya la pinté, pero oye, pero esas no están pintadas. Por mi cuenta, por mi voluntad, por mi deseo voy a pintarla también. El plus, el IVA. Pablo usa el IVA, el plus. Le pide a Filemón que lo haga con Onésimo. Te he escrito confiando en tu obediencia, verso 21, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. El plus, agrégale el plus, Filemón. Hermano, hermana, agrégale el plus a tu vida. Haz algo más allá en tu trabajo. Haz algo más allá en la vida en Cristo.
Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Es tanta mi fe, dice el cantante, que aún sin tener casa, ya me compré una podadora para podar el jardín. Pero muchachos, si no tienes ni dónde dormir, pero es que es tanta mi fe que ya me compré la podadora. Y yo decía a mi esposa y a mis hijos, me ven ahí abajo del árbol tomando medidas mentales. Dice, ¿qué estás haciendo, papá? Es que tengo un problema. ¿Cuál es tu problema? Es que, ¿dónde vamos a meter el avión cuando nos lo ganemos? Aquí no entra. El terreno es chico. Es tanta mi fe que ya me compré una podadora. Pablo dice, prepárate también. Está preso. O sea, aquel muchacho que lo había dejado allá en el primer viaje y que luego en el segundo pelea con Bernabé, porque Bernabé dice, llévatelo, es mi sobrino. Muchacho, no, es inconstante. Me dejó allá tirado. Entonces ahora está Marcos ahí con Pablo y está ahí en Roma en la cárcel, está sirviéndole. Qué hermosa enseñanza. Dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Está bonita esta historia, hermanos. Tiene muchas enseñanzas. Y podríamos aquí, que nos llegara la noche, y seguir hablando de tanta sabiduría de Dios en esta enseñanza. Bendito Dios, hermanos, que nos ha dejado su palabra escrita, su voluntad, para darnos grandes y profundas lecciones. Tan sencillas, pero tan profundas lecciones de la sabiduría de Dios. Yo estoy muy agradecido por su atención y por su tiempo. Dios bendiga a cada uno de nosotros y la semilla de la palabra de Dios en tu corazón, que produzca el fruto que debe producir. Dios les bendiga, Dios les guarde y muchas gracias.